En el corazón del Mediterráneo existe un pequeño país que intentó cambiar el mundo árabe más reciente. No fue Egipto con sus pirámides ni Marruecos con su riqueza, sino un país con una inmensa historia que ha visto surgir imperios y caer dictaduras. Hoy viajo a este país del norte de África con la idea de intentar entender su historia, qué fue lo que le llevó a revolucionarse contra sus dictadores y ver cómo está casi 15 años más tarde. Bienvenidos a Túnez. Pues sí, viajeros, estamos en Túnez, un país pequeñito al norte de África, pero con una historia fascinante. Y para empezar a entenderla hemos venido hasta las ruinas de Cartago, la antigua capital y la que fue en su día un lugar muy importante, no solo para Túnez, sino para todo el Mediterráneo. Túnez, ubicado en el norte de África, limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con Argelia y al sureste con Libia. Tiene una población de 12 millones de personas, siendo su capital Túnez la ciudad más poblada. Es un país pequeño en comparación a sus vecinos, con una superficie de 500.000 kilómetros cuadrados, pero pese a esto, Túnez ha tenido desde siempre una posición estratégica que le ha permitido ser un punto de encuentro de diferentes civilizaciones a lo largo de la historia. Su primera capital fue Cartago, una ciudad que se convirtió en una de las potencias más importantes del Mediterráneo, rivalizando incluso con Roma. Fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., Cartago floreció gracias a su ubicación estratégica y su poderío marítimo. Durante siglos fue una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo antiguo, hasta que finalmente cayó ante los romanos al final de las guerras púnicas. Estamos ahora entrando a las termas de Antonino, uno de los lugares más importantes de Cartago y actualmente en ruinas. Y hay que entender que esto no son ruinas fenicias, ya que los romanos destruyeron todo cuando ocuparon este lugar y se lo arrebataron a los fenicios, y después reconstruyeron la ciudad de Cartago, y estos son ruinas romanas. Estas termas fueron una obra de ingeniería total, ya que pretendían llevar agua de fuentes cercanas a este lugar, y también hacía de función social donde se reunía la élite de Cartago. Entonces venían aquí, se reunían, hablaban de sus temas interesantes, políticos, y aquí decidían temas muy importantes. Hoy en día es un lugar en ruinas, ya lo veis. No diría que bien conservado, porque todo está en el suelo excepto estas dos columnas que aún prevalecen prácticamente intactas. Es difícil distinguir qué era qué en esa época. Esto podría parecer antiguas saunas, pero como era una extensión bastante grande, estas termas tenían una extensión bastante grande, pues era todo un sistema termal que lo hizo uno de los más grandes del Imperio Romano. Pero no pienses que Cartago solo eran las termas de Antonino y ya, sino que era una capital de 130 hectáreas en el periodo romano y donde vivían hasta 500.000 personas. Y otros puntos importantes dentro de Cartago era su teatro romano. Un lugar turístico, ya lo veis, con pocos turistas, pero que sigue estando bastante bien conservado. Aunque si hablamos de puntos y lugares importantes, no podía faltar el anfiteatro. Hoy en día en ruinas, pero fue un lugar muy importante con capacidad de 30.000 espectadores. Y aquí, pues, aparte de eventos públicos, también se hacía lucha de gladiadores. Bueno, mirad qué cool, podemos bajar aquí a esta zona del anfiteatro y fijaros esta mazmorra, este tipo de mazmorra. Pondrían aquí gladiadores, prisioneros, animales. No lo sé, pero está muy bonito esto. Y sin turistas. Por cierto, no os he comentado que este lugar, Cartago, ha sido declarado patrimonio por la UNESCO debido a su patrimonio, sobre todo histórico, que tiene este lugar. Hemos cambiado ahora de escenario, me encuentro en el centro de su capital, que curiosamente tiene el mismo nombre, Túnez.
Y si entramos por esas calles detrás de esta fuente, entramos directamente a su Medina, de herencia árabe. Hay que avanzar un poco en la época, en el tiempo, después de visitar las ruinas romanas, y aquí encontraremos pura herencia árabe. Tras el colapso del Imperio Romano, vándalos y bizantinos retomaron el control de la región en el siglo V y VI, y poco después llegarían los árabes, aunque no se establecieron en Cartago sino en Kairouan, a 200 kilómetros al sur, convirtiéndose en el primer gran centro islámico del Magreb. Poco a poco más dinastías árabes se fueron estableciendo y expandiendo por la región y todo el norte de África, convirtiendo las ciudades en un conjunto de medinas, zocos, mezquitas y callejones estrechos. Realmente esto ya es la Medina, y esta es la puerta que indica la entrada a la Medina. Lo que pasa que hoy en día pues ya ha quedado como un símbolo esta puerta, que es la Bab al-Bahar. Bab es puerta en árabe, y aquí tenemos un hotel, el Hotel Royal Victoria, que es pura herencia francesa. Pero lo interesante está detrás de esas calles que vamos a explorar ahora, pero antes te sugiero que sigas mi canal, que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole like a este vídeo. Hay que entender la diferencia entre Medina y zoco. Medina significa ciudad y se construye alrededor de la mezquita, mientras que el zoco no deja de ser una parte de la Medina o mercadillos diferenciado por tipo de producto. Y por ejemplo ahora estamos en el Souk Alberca, que es el de las joyerías y el oro. Mirad, esto de aquí es la shishia, que es una vestimenta tradicional que usan los tunecinos, hombres, y se lo ponen en la cabeza. Son mayoritariamente rojas y lo llevan las personas mayores. Hemos dejado atrás la parte de los zocos, la parte cerrada de la Medina, donde hay también más concentración de gente, y fijaros ahora donde estamos y lo que nos regala esta Medina de Túnez. Casas de color blanco, puertas mayoritariamente azules, aunque también tenemos amarillas, y una tranquilidad que se respira en estas calles que es muy a tener en cuenta. Y es que si comparamos esta Medina con la de Marrakech, en la de Marrakech, que por ejemplo no descansas ni un minuto del bullicio de la gente, de lo insistentes que son, aquí al contrario, todo muy tranquilo. Incluso los vendedores son mucho más amigables, mucho más tranquilos a la hora de querer venderte algo. Y después tienes rincones que son unos rincones muy bonitos y que además también son muy tranquilos. Acabamos de entrar ahora a la mezquita de Zoytuna. Fijaros que está prácticamente vacía. Este patio central tan bonito y esas puertas de allí dan acceso a lo que es la parte donde los musulmanes, donde la gente que practica el Islam pues reza. Y justo aquí la torre principal de la mezquita con el minarete arriba del todo, y ya veis qué mezquita tan bonita y prácticamente sin turistas, vacía, y esto que son las 2 de la tarde. Con el debilitamiento de las dinastías árabes, el Imperio Otomano tomó el control de Túnez en 1574. Los otomanos combinaron su modelo imperial con las tradiciones locales. De hecho, Túnez se convirtió en un importante punto de conexión entre el Magreb y el mundo otomano. Aunque ya en el siglo XIX la presión de potencias europeas como Francia e Italia debilitó el control otomano, y finalmente en 1881 Túnez se convirtió en un protectorado francés. Francia modernizaría infraestructuras, pero el control colonial generó descontento entre los tunecinos, y en 1956 Túnez logró su independencia bajo el liderazgo de Habib Bourguiba, quien se convirtió así en su primer presidente. Aunque inicialmente fue visto como un modernizador, su gobierno autoritario se extendió por 30 años, hasta que fue derrocado en 1987 por Ben Ali. Estamos ahora en la plaza de la Casbah y en su monumento. Aquí alrededor de esta plaza se juntan todas las organizaciones públicas y edificios de los gobiernos, y fue aquí donde los tunecinos empezaron las protestas de 2011 hacia
su gobierno y fue aquí donde se inició también la primavera árabe. Diciembre de 2010, en la ciudad de Sidi Bouzid, un joven vendedor ambulante de nombre Mohamed Bouzizi se prende fuego en protesta contra la corrupción en el país. Su acto desesperado se convierte en el desencadenante de la primavera árabe. En pocos días el pueblo tunecino se levanta contra el régimen autoritario de Ben Ali, quien llevaba 23 años en el poder. Y no solo eso, sino que estas protestas no se quedaron en Túnez, fueron la mecha que encendía la revolución en otros países de la región. En Egipto lograron derrocar a Mubarak. En Libia la rebelión acabó con la caída y muerte de Gaddafi. Mientras tanto, en Siria y Yemen las protestas derivaron en guerras civiles que hasta hoy siguen sin una salida clara. Túnez, en cambio, fue uno de los pocos países que logró una transición hacia la democracia. La pregunta que queda es, ¿valió la pena todo el sufrimiento? ¿Es Túnez realmente un ejemplo de éxito? Estamos ahora en Sidi Bouzid, uno de los pueblos más bonitos de Túnez y uno de los lugares más bonitos de la capital, el que dicen que es la Chefchaouen de Túnez y el que fue un refugio para poetas y artistas. Lo que más caracteriza a este lugar son sus casas blancas y puertas azules, por esa similitud con Chefchaouen, y nos hemos alejado de la calle principal que está ahí abajo porque está lleno de turistas. También es un punto muy turístico. Entonces vamos a explorar lo que es un poco esta zona, pero por calles menos turísticas, y a dejarnos perder y maravillar por este lugar. Recientemente este lugar, Sidi Bouzid, se ha convertido en un refugio de esperanza, en un lugar de esperanza, y es que con la revolución árabe hubo unos años de bastante penuria y este lugar se convirtió como una especie de símbolo para el pueblo tunecino. Pero si hablamos de la revolución árabe, muchos pensarán que fue un progreso, aunque yo lanzo esta pregunta: ¿fue realmente la primavera árabe un progreso para Túnez? Pues para eso hay que mirar los datos. Mientras me sigue maravillando este lugar, fijaros qué calles tan bonitas. Fuera de la ruta turística encontramos estas callejuelas con estas casas blancas y adornos azules como las puertas o las ventanas, todo combinado de plantas. Fijaros también la arquitectura con estos altillos en las ventanas. Si miramos los datos estos, claramente dicen que con el régimen de Ben Ali los sueldos eran más altos, y es que estamos hablando de que si comparamos con el año 2023 eran hasta $300 por cápita más elevados. Ahora está alrededor de unos $3.800 al año, mientras que con el régimen de Ben Ali estaba en 4.200. Si miramos en términos de seguridad, también con el régimen de Ben Ali había más seguridad y menos crímenes. Es por eso que Túnez en esa época, entre el año 2000 y 2010, fue un destino muy popular. Incluso yo vine con mis padres. Pero si miramos en términos de derechos humanos, con el régimen de Ben Ali, los tunecinos estaban mucho más reprimidos tanto por el gobierno como la policía, y hoy en día pues tienen más libertades. Entonces la pregunta es, poniéndole una balanza, si ¿ha habido progreso o no? Y yo no lo puedo responder. Hay gente, he hablado con locales, que opina que no, que estaban mejor antes de la primavera árabe. Otra gente dice que actualmente Túnez está mejor, aunque económicamente y en términos de oportunidades laborales están muy pobres. Y ya estamos llegando arriba de este pueblo tan bonito, Sidi Bouzid, para ver las vistas del mar Mediterráneo. ¡Oh, la! ¡Qué vistas tan bonitas! Desde aquí arriba, el mar Mediterráneo, Sidi Bouzid, aquí la ciudad de Túnez, allí al fondo. Y una visita muy interesante esta que hemos hecho en la capital de Túnez, donde hemos visto herencia romana, herencia árabe, pueblos tan bonitos como este. Muy interesante escaparte aquí a la capital de Túnez y poder ver todo esto. Mi viaje por Túnez solo acaba de empezar. Voy a estar recorriéndolo durante 2 semanas por libre, así que te sugiero que me sigas y que le des like a este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.